sombras y luciérnagas. Capítulo 35. Segunda parte. Ahora es mayor de edad, pero su hija es demasiado obstinada. No tienen de qué preocuparse. Sin embargo, a veces el villano de una historia no lo es tanto como se piensa. Inspector, señora White, había dicho Terry. Después salió de la farmacia tras hacer una ligera inclinación de cabeza. Candy recordaba todas y cada una de esas palabras, pero 3 meses después aún no había conseguido descifrar su significado. Aquel día, él había mantenido la compostura en todo momento, aun cuando Paula no fue precisamente amable al descubrirle junto a su hija. Su actitud se suavizó un poco cuando Candy le explicó todo lo sucedido, lo suficiente como para interesarse por él, darle las gracias por su acto heroico y limpiarle la sangre seca del asaltante pegada a su rostro y manos. A los pocos minutos había llegado Frank. Tampoco se mostró muy complacido al encontrar a Terry allí, pero debía guardar las formas porque estaba de servicio y rodeado de compañeros. Fue Paula quien le puso al tanto de lo sucedido allí mismo. El inspector se limitó a asentir con la cabeza hacia Terry, un gesto que parecía más una concesión que una muestra de agradecimiento. No obstante, a Candy no le pasó desapercibida la mirada que sus padres intercambiaron. No fue una mirada de desaprobación, ni mucho menos, sino más bien de incertidumbre, como si se preguntaran si habían cometido algún error. De hecho, Candy pudo comprobar que su juicio había sido bastante acertado cuando, momentos después de que los compañeros de Frank se llevaran al atracador esposado, escuchó a su padre decirle a su madre, creyendo que ella no podía oírles: «¿Y si en verdad está enamorado de ella?». Le había susurrado en un tono confidencial, a lo que ella había respondido: «Eso mismo me estaba preguntando yo, Frank». Ella prefería no pensar en eso, aunque mentiría si decía que esa idea no se le había pasado por la cabeza en más de una ocasión. Pero el dolor que Terry le había causado era demasiado profundo como para permitirse creer en esa posibilidad. Después de aquel encuentro en la farmacia, que sin duda había sido fortuito, se sucedieron otros que claramente no lo eran. Terry buscaba verla, y ella lo sabía. Y en cada uno de esos encuentros se había repetido aquel diálogo que empezaba a parecer un cliché ensayado. «Cásate conmigo», le pedía él. «No», respondía siempre ella. Sin embargo, hacía casi un mes que no le había vuelto a ver. Hacía casi un mes que no le había vuelto a pedir que se casara con él. Y no debería ser así. Pero los días parecían diferentes, sin esos momentos que se habían convertido en parte de su vida, sin esas palabras que siempre rechazaba, pero que, de alguna manera, esperaba oír. No obstante, tenía claro que no podía ceder. Por mucho que una parte de ella quisiera hacerlo, tenía que proteger su corazón. Sin embargo, cada vez que se había encontrado con Terry, cada vez que él le había pedido matrimonio, le resultaba más difícil pronunciar aquel «no», que ya sonaba automático, incluso a sus propios oídos. Ahora bien, estaba casi segura, por no decir segura del todo, que esa tarde le vería
No podía faltar a la boda. Oh, no. No había aceptado casarse con él, por supuesto. Pero era innegable que Terry estaría presente en la boda de su hermana. Le vería otra vez. Sí, ella también asistiría a esa boda. Pese a las objeciones de sus padres, había sido tajante. No iba a dejar a Albert solo en un momento tan especial de su vida, aun cuando tenía muy presente a todo lo que debería enfrentarse en aquella celebración. Una dulce sonrisa la curvó los labios y dejó escapar un suspiro mientras terminaba de arreglarse frente al espejo de su alcoba. Albert y Victoria se casaban 2 meses después de haberse visto por segunda vez. Candy cerró los ojos y volvió a sonreír al recordar aquel día. Había sido un martes por la tarde, en circunstancias bastante inusuales. Ella y Albert se encontraban en el centro de rehabilitación de fauna silvestre, donde él colaboraba ocasionalmente. Ese día habían recibido un búho herido y Albert estaba ansioso por examinarlo. Mientras el hombre se preparaba para atender al ave, Candy escuchó un alboroto en la entrada. Para su sorpresa, vio a Victoria discutiendo acaloradamente con uno de los cuidadores. «Les digo que vi cómo lo atropellaban. No pueden simplemente ignorarlo», exclamaba Victoria, sosteniendo una caja de cartón. Candy se acercó rápidamente. «Victoria, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué ocurre?», preguntó asombrada. Victoria se quedó perpleja, pero también pareció aliviada de ver un rostro conocido. «Candy, qué sorpresa. Nunca hubiera imaginado que volveríamos a vernos, y menos en un lugar como este», dijo, parpadeando atónita. «Bueno, verás, es que encontré a este zorro herido en la carretera y nadie quiere ayudarlo», añadió al recobrarse. Albert, atraído por el ruido, se asomó desde la sala de examen. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Victoria. «¿Qué sucede aquí?», preguntó, acercándose a ellas. Victoria se apresuró a explicarle la situación y él no dudó ni un segundo. «Tráelo aquí», dijo, guiándola hacia la sala de examen. Durante la siguiente hora, Candy observó fascinada cómo Albert y Victoria trabajaban juntos para estabilizar al zorro herido. La pasión de Albert por los animales se complementaba perfectamente con la tenacidad de Victoria. Entre vendajes y medicamentos, sus manos se rozaban casualmente, provocando miradas furtivas y sonrisas tímidas. Cuando finalmente terminaron, ambos estaban exhaustos pero satisfechos. Victoria le miró con admiración. «Eres increíble con los animales», dijo suavemente. Él se sonrojó, pero solo un poco. «Y tú tienes un corazón enorme, señorita», respondió. Candy, sintiendo que sobraba en ese momento íntimo, murmuró una excusa sobre ir a buscar un café y salió discretamente de la sala. Mientras se alejaba, escuchó a Albert invitarla a cenar esa noche para discutir el progreso del zorro, por supuesto. La risa alegre de Victoria fue toda la respuesta que necesitó escuchar. Sí, aquella corazonada que tuvo cuando esos dos se vieron por primera vez se había hecho realidad, y Candy se alegraba enormemente de ello. Algo le decía que estaban hechos el uno para el otro. La pequeña iglesia resplandecía bajo la cálida luz del atardecer, adornada con flores blancas
y lazos púrpuras. Como cualquier otro novio, Albert esperaba nervioso en el altar, con Emilia, su tía abuela, a su lado como madrina. Su mirada se dirigía constantemente hacia la entrada, anticipando la llegada de Victoria. A pesar de la alegría del momento, había una sombra de tristeza en sus ojos. La ausencia de su hermana Rosemary y su cuñado era palpable, aún sumidos en el dolor por la pérdida de su hijo Anthony. Había comprendido y respetado su decisión de no asistir, sabiendo que las heridas aún estaban demasiado frescas. Candy llegó acompañada de Steer, Archie, Patty y Annie. Los 5 amigos entraron juntos, charlando animadamente y admirando la decoración. Candy lucía radiante, enfundada en su vestido de seda verde esmeralda. El corte de la prenda, ajustado en la cintura y con una falda que caía suavemente hasta los tobillos, resaltaba su figura esbelta. Pequeños detalles bordados en hilo dorado adornaban el escote en forma de corazón y los puños de las mangas 3/4. Su cabello rubio estaba recogido en un elegante moño bajo, con algunos rizos sueltos enmarcando su rostro. Un discreto collar de perlas completaba el atuendo, brillando suavemente bajo la luz dorada del atardecer que se filtraba por los vitrales. Nada más reparar en ella, Eleanor y Clara se acercaron para saludarla afectuosamente. Enseguida la madre de Terry le pidió que se sentara con ellos, no sin antes presentarle sus respetos a los amigos de la muchacha y ofrecerles una disculpa. Las 2 mujeres habían repetido las mismas palabras que Victoria le dirigió cuando vio a Albert por primera vez. A pesar de lo que haya sucedido entre tú y Terry, te consideramos parte de la familia. Sorprendida y sobre todo muy conmovida, Candy se dejó guiar hasta los primeros bancos. Casi se le saltan las lágrimas al ver a Matthew. El abuelo le estrechó en un fuerte abrazo. La joven apretó los labios al sentir las pestañas humedecidas cuando el anciano le expresó lo mucho que había echado de menos a su muchacha pastora. Candy no supo qué contestar. Trató de sonreír, pero le estaba costando un gran esfuerzo, teniendo en cuenta que Victoria le comentó aquella vez que Matthew permanecía ajeno a todo. Y ahora, ahí estaba ese hombre entrañable, dándole una cálida bienvenida. «Recuerda lo que te dije en una ocasión», murmuró el abuelo. «Si mi nieto te hace derramar una sola lágrima, dímelo y le aplicaré un buen correctivo». Candy ya le había visto, pero no se había atrevido a mirarle hasta entonces. Terry se había incorporado del banco cuando ellas se acercaron. Se la secó la garganta al fijarse en él. Tan alto, tan fuerte. El traje negro y la prístina camisa blanca resaltaban aún más, si eso era posible, su apostura. Ese hombre haría pecar hasta los ángeles, pensó. De inmediato sacudió la cabeza ante esa disparatada ocurrencia. Sus ojos azules estaban fijos en ella, recorriendo cada detalle de su figura, y aunque no lo hacía abiertamente, su inspección era tan exhaustiva que Candy tuvo la sensación de estar desnuda frente a él. El hombre levantó una ceja y torció apenas la boca en una sonrisa al advertir cómo la muchacha se acomodaba en el banco entre Eleanor y Matthew. Minutos después, la música comenzó a sonar, anunciando la llegada de la novia. Victoria apareció radiante, tomada del brazo de su padre, con un vestido color marfil de corte imperial
y su larga y brillante cabellera rubia, suelta, flotando a su espalda. Albert la contemplaba embelesado, como si fuera la única persona en el mundo, y Candy solo podía sentirse llena de felicidad por él, pero también por Victoria. En un momento, cuando el sacerdote habló sobre el amor verdadero, advirtió cómo Terry se aclaraba la garganta. Volvió ligeramente la cabeza hacia él y sus ojos se encontraron con los suyos por detrás de los hombros de Eleanor durante unos segundos. Algún día seremos nosotros, parecía decir su expresión sin necesidad de palabras. Trató de apartar la mirada, pero el magnetismo de Terry era irresistible. Una pequeña sonrisa se formó en sus labios, traicionando sus sentimientos más profundos. A medida que el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, los invitados se dirigieron hacia el lugar de la celebración. La campiña inglesa se extendía como un tapiz de verdes campos salpicados de flores silvestres que se mecían suavemente con la brisa vespertina. Grandes carpas blancas se alzaban contra el cielo crepuscular. Sus telas ondeaban suavemente, como velas de un barco anclado en un mar de hierba. Hileras de farolillos colgaban entre ellas, aún apagados, esperando el momento de iluminar la noche. Bajo la carpa principal, mesas redondas cubiertas con manteles blancos estaban dispuestas en un amplio semicírculo. En el centro de cada mesa, un sencillo arreglo de rosas blancas y rosadas añadía un toque de color y distinción. La pista de baile ocupaba el centro de otra de las carpas. A la izquierda, una orquesta de 8 músicos afinaba sus instrumentos. Al otro lado, 2 camareros con chaquetas blancas preparaban bebidas tras una barra curva. El aroma de la comida ya se mezclaba con el de la campiña. En una carpa más pequeña, una fuente de chocolate, rodeada por bandejas de fruta y pasteles, atraía las miradas de los más curiosos. Candy estaba tan nerviosa que por un momento creyó que las rodillas se le doblarían y caería al suelo, haciendo un espantoso ridículo delante de todos. Aunque, a decir verdad, lo que le preocupaba era hacerlo delante de él. Aún no le había visto desde que salieron de la capilla y ella decidió acudir al lugar de la celebración en el auto de Steer. Pese a que había tratado de distraerse, bailando con los muchachos, con otros a quienes no conocía e incluso con sus 2 amigas, no pudo evitar buscarle con la mirada. Finalmente lo vio apoyado en la barra, con un codo sobre el mostrador. Tenía una copa de champán casi intacta a su lado y estaba fumando un cigarrillo mientras la observaba fijamente. Candy estaba segura de que la había visto mucho antes de que ella lo viera a él. Parecía aburrido, algo que no le sorprendía, considerando la reticencia de Terry hacia ese tipo de eventos. El pulso se le aceleró al percatarse de cómo él se incorporaba muy despacio y se disponía a cortar la distancia entre ambos. Estuvo a punto de echar a correr y esconderse donde nadie pudiera encontrarla, solo para que él no se diera cuenta de cómo la afectaba el simple hecho de que se acercara. Pero fue innecesario. Terry apenas había dado unos cuantos pasos cuando se vio rodeado por un numeroso grupo de mujeres jóvenes. Algunas solo buscaban conseguir su autógrafo al reconocerle, y esas otras en particular, fueron las que le hicieron rechinar los dientes. Solo trataban de llamar su atención como hombre. Advirtió cómo él sonreía a sus comentarios antes de darle la espalda.
La joven farfulló algo ininteligible, molesta por cómo ese hombre disfrutaba de la atención femenina. No obstante, no pudo distinguir cómo su sonrisa se desvanecía a medida que ella se alejaba.